Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. En este vídeo les traigo el análisis que preparé para el episodio 389 de la serie Emanet, que la audiencia espera con mucha emoción y curiosidad. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo antes de pasar a nuestro vídeo. Cuando Siger y Yaman se despiertan al día siguiente, son testigos de la conversación de la señora Adalet y Neslihan cuando pasan al pasillo. Neslihan le dice a la señora Justicia que ambos se miran con amor. Luego llega Zilla y trae la planta que Yaman y Siger plantaron juntos. Pero ahora están separados y están muy tristes. Entonces llega Zenger y dice que el vehículo que llevará a Siger a la clínica está listo. Siger no quiere irse de inmediato, pero Yaman dice que el trato es bueno e insiste en que Siger vaya. Por otro lado, Jasmine está esperando a que su hermano Ertuğrul venga a Duygu. En la clínica, el médico se pregunta si Aziz Siger vendrá a recibir tratamiento. Tiene mucha curiosidad por Siger con un sentimiento que no sabe por qué. Entonces llega Siger y ve el estado pensativo de Aziz. Dice que dudaba en venir a la sesión, pero Yaman insistió en que fuera. Luego pasan a la sesión. Cuando Siger dice que se va a divorciar, el médico afirma que Naz le dijo lo que sabía. Cuando el médico le pregunta a Siger cómo se siente, Siger dice que primero quería el divorcio, pero luego no estaba segura de su decisión. Él cuenta que durante el proceso de divorcio, Yaman lo apoyó mucho y tomó a toda la familia bajo su protección. Afirma que llegó a conocer mucho más a Yaman, especialmente en este proceso. Cuando le dice a Yaman que se siente muy cercano a Yaman, el doctor Aziz se desmoraliza. Luego le dice a Siger que es normal que sus pensamientos cambien tan rápido y que no puede entender sus verdaderos sentimientos en este momento. Sin embargo, Siger se opone a esta idea del médico. Dice que está muy seguro de sus sentimientos y que estos son sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, el doctor Aziz dice que lo que está viviendo ahora es un vacío y que esperará a que alguien salga y tome su mano, mientras está en este vacío. Sin embargo, Siger dice que es persistente en sus sentimientos y que no tiene ese sentimiento. Cuando el médico le pregunta qué hará ahora, Siger dice que ya no se quedará en la mansión y quiere valerse por sí misma. Cuando el doctor Aziz dice que él es alguien que puede lograr esto, a Siger le viene a la mente que Yaman dijo las mismas cosas. En el hospital, sin embargo, el sentimiento ha vuelto a la vida después de grandes esfuerzos y Ali lo está esperando. Cuenta sobre las cosas que hacen con la emoción para que Duygu entre en razón. Especialmente cuando cuenta sobre el momento en que comieron simit, Duygu se despierta y dice: ¿Alguien mencionó los bagels? Luego dice: hola de nuevo, inspector Ali. Ali dice: bienvenido, Duygu, comisionado. En la clínica, Siger va al lado de Naz después de la sesión. Naz pregunta cómo está y qué hará. Siger, por su parte, dice que no sabe qué hacer por el momento y está pensando. Sin embargo, Naz le recuerda persistentemente que tiene que salir de la mansión y que quiere estar solo y pensar. Luego, él dice: no puedes quedarte así. No puedes quedarte allí, y le da a Siger las llaves de la casa que ella guardó para Siger. Aunque no quiere comprar a Siger, afirma que quiere apoyar como amigo y cree en Siger. El sentimiento llegó a él y sus seres queridos se reunieron a su alrededor. Sin embargo, se dio cuenta de que Jasmine no estaba allí. Diciendo que lo encontrará y se lo llevará a Ali, se va del lado de Duygu. En la mansión, Yaman solicita que se preparen los platos favoritos de Siger para la cena. Siger, por otro lado, está pensando en las palabras que el médico y Naz dijeron que debería comenzar una nueva vida por sí misma. Llega a casa con estos pensamientos. Yaman saluda a Siger en el pasillo. Él pregunta cómo fue la sesión. Siger afirma que todo salió bien y dice que tomó una decisión y se mudará de la mansión hoy. Dice que piensa que es más difícil irse cuanto más tiempo se quede en la mansión. Posteriormente, Yaman dice que está considerando esta posibilidad y por eso arregló una casa. Siger inmediatamente protesta y afirma que Nazli le ha comprado una casa. Yaman le dice que necesita saber dónde y cómo. Siger insiste en que irá a la casa que Naz le guarda. Yaman se ve obligado a aceptar sin poder hacer nada. Aunque Yaman sabe que es muy difícil estar separado de Siger, lo aguanta todo por Siger. Piensa que deberían soportar esta separación como el precio de su unión. Cuando Siger va y le cuenta la situación a Yusuf,
Yusuf dice que apoyará y ayudará a Siger al igual que su tío. Aunque Ali intenta comunicarse con el inspector Jasmine, no puede comunicarse con él. Kara se presenta ante ella y le dice que falta el arma de Duigu. Más tarde, Frat llama y afirma que el otro socio en la operación es Ertugrul. Ali ahora entiende lo que pasó. Siger ha tomado su decisión y obtiene la dirección de la casa de Nazl para mudarse a la casa que Nazl ha arreglado. Aunque quiere tomar su maleta para arreglarse, no puede alcanzar su maleta. Sin embargo, cuando Yaman quiere ayudar, Siger dice que puede manejarlo ella misma y trata de prepararse rápidamente. Sin embargo, no sabe qué hacer y deambula. Yaman quiere abrazar a Siger y mantener la calma. Luego le trae una Rebeca que es suya a Siger y se la da. Siger, por otro lado, no puede entender por qué sucedió y Yaman cuenta lo que sucedió antes. Cuenta que usó este cardigan para sentirse Yaman durante un viaje de negocios. Luego, Yusuf le da algo de su propia ropa a Siger. Después de que Siger se viste, también quiere tomar el libro que Yaman le dio como regalo. Mientras tanto, Yusuf grita. Yaman, por otro lado, toma el libro y mira una foto de Siger en él, y se sumerge en el pasado. En ese momento, llega Zenger e informa que ha llegado Nedim. Al salir, Siger llega y muestra el osito de peluche de Yusuf. Yusuf le dio su juguete a Siger para que lo protegiera. Yaman dice que ambos Yusuf querían proteger a su tía y querían que ella estuviera a salvo. Luego, Yaman le dice a Siger nuevamente que necesita saber dónde quedarse. Quiere saber dónde está tanto para saber que está a salvo como para traer a Yusuf. Siger da la dirección que obtuvo de Nasa Yaman. Amigos, hemos llegado al final de esta parte. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.